a todos. Hoy les traigo un triple creepypasta para el especial de Halloween, lo cual vamos a comenzar ya. Hijo, tenemos que tener una charla sobre seguridad en internet. Poco a poco me desplomé hacia abajo en el suelo junto a él. Su computadora portátil estaba abierta y estaba jugando a Minecraft en un servidor público. Sus ojos estaban fijos en la acción. Los comentarios se desplazan por un lado de la pantalla en una ventana de chat. Hijo, ¿puedes dejar tu juego por un minuto? Salió del mundo, cerró la laptop, y me miró. Papá, ¿vas a contar otra historia de terror cursi? ¿Qué? Fingí sentimientos heridos por un segundo, y luego le sonreí, pensé que te gustaban mis cuentos con moraleja. Creció escuchando a mis historias sobre niños que se encontraban con brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. Al igual que muchas generaciones de padres, solía contar historias de miedo para reforzar la moral y enseñar lecciones sobre seguridad. Padres solteros como yo deben utilizar todas las herramientas de crianza de los hijos a su disposición. Él arrugó su rostro un poco, estaban muy bien cuando tenía 6 años. Pero ahora que me estoy haciendo mayor, no me asustan más. Parece un poco tonto. Si vas a contar una historia acerca de internet, puede que sea muy aterrador. Miré con incredulidad. Se cruzó de brazos, papá. Ya tengo 10 y puedo manejarlo. Bien, voy a intentarlo. Empecé, érase una vez, había un niño llamado Colby, su expresión indicaba que no estaba impresionado con el terror de la introducción. Suspiró profundamente y se preparó para una de las historias cursis de papá. Continué, Colby se puso en línea y se unió a sitios web con varios niños. Después de un rato, empezó a hablar con otros niños en el juego y en los tablones de anuncios. Se hizo amigo de otro niño de 10 años llamado el Per23. Les gustaban los mismos videojuegos y espectáculos. Se rieron de las bromas de los demás. Ellos exploraron nuevos juegos juntos. Después de varios meses de amistad, Colby dio a el Per23 6 diamantes en un juego que estaban jugando. Este fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby se acerca y el Per23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby pensó que no estaría de más dar a el Per23 la dirección de su casa, siempre y cuando él prometiera no decírselo a cualquier extraño o adultos. El Per23 juró que no se lo diría a nadie, ni siquiera a sus propios padres, y se dedicó a enviar el paquete. Me detuve en la historia y le pregunté a mi hijo, ¿crees que fue una buena idea? No. Dijo sacudiendo la cabeza con fuerza. A pesar de sí mismo, se estaba metiendo a la historia. Bueno, tampoco Colby. Colby se sentía culpable por regalar la dirección de su domicilio, y su culpabilidad comenzó a crecer. Y creciendo. En el momento en que se puso el pijama la noche siguiente, la culpa y el miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Resolvió que debía admitir la verdad a sus padres. El castigo sería excesivo, pero valdría la pena para tener la conciencia tranquila. Se retorció en su cama mientras esperaba a que sus padres le acostaran. Mi hijo sabía que la parte que da miedo iba a llegar. A pesar de sus duras palabras, se inclinó hacia adelante con los ojos abiertos. Hablé en voz baja y deliberadamente. Oyó todos los ruidos de la casa. La lavadora rebotaba en el lavadero. Ramas que rasparon contra el ladrillo fuera de su habitación. Su hermanito arrulló en su cuarto. Y hubo algunos otros ruidos. Bastante milimétricos. Por último, los pasos de su padre resonaban por el pasillo. Oye papá, él gritó nerviosamente. Tengo algo que decirte. Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca no parecía moverse y los ojos estaban todos equivocados. Sí, hijo, la voz sonaba muy lejos, también. ¿Estás bien, papá? Preguntó el niño. Cantó el padre con su voz extrañamente afectada. Colby tiró a la defensiva. ¿Está mamá por ahí? Aquí estoy. La cabeza de mamá apareció por la puerta debajo de la de papá. Su voz fue un falsete antinatural. Estuvo a punto de decirnos que le diste nuestra dirección de casa al Per23. No deberías haber hecho eso. Te dije que nunca dieras información personal en internet. Y continuó, en realidad no era un niño. Él solo pretendía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Vino a nuestra casa, entró, y asesinó a los dos. Solo para que pudiera pasar algún tiempo contigo. Un hombre gordo con una chaqueta mojada surgió en la puerta del niño que sostiene las dos cabezas cortadas.
Colby gritó y jadeó cuando el hombre dejó caer la cabeza en el suelo, desenvainó su cuchillo, y entró en la habitación para trabajar con el niño. Mi hijo gritó también. Se retorció las manos a la defensiva en su rostro. Pero estábamos empezando con la historia. Después de varias horas, el muchacho estaba casi muerto y sus gritos se habían convertido en gemidos. El asesino se dio cuenta del llanto de un bebé en otra habitación y retiró el cuchillo de Colby. Este fue un regalo especial. Nunca había asesinado a un bebé antes y estaba entusiasmado con la idea. El PER 23 dejó a Colby a morir y siguió a los gritos por toda la casa. En el vivero, se acercó a la cuna, tomó al bebé, y lo sostuvo en sus brazos. Se dirigió hacia la mesa de cambio para tener una mejor visión. Pero mientras sostenía al bebé, el llanto se calmó. El bebé miró y sonrió. El PER 23 nunca había tenido un bebé, pero él suavemente lo sostenía en sus brazos como un profesional. Se limpió las manos ensangrentadas en la manta para que pudiera acariciar la mejilla del bebé. «Hey, chico dulce». La hermosa rabia de sadismo se fundió en algo más cálido y más suave. Él salió del cuarto del bebé y tomó al bebé a su casa, él lo llamó William, y lo crió como a su propio hijo. Después de haber terminado la historia, mi hijo estaba visiblemente alterado. Entre respiraciones entrecortadas y harapientos, balbuceó: «Pero papá, William es mi nombre». Le di un clásico guiño de papá y le revolví el pelo. «Por supuesto que sí, hijo». William subió corriendo las escaleras hasta su dormitorio en una furia de sollozos. Pero en el fondo, creo que le gustaba la historia. Hace unos días conocí a Laura, una chica que me pareció muy atractiva, y luego de hablarle y entablar una pequeña amistad con ella le pedí su número de celular para seguir conversando con ella por medio de WhatsApp. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó la chica. «Jaja, muy bien», respondí mientras me acostaba en mi cama. «¿Sabes? Hoy te miré caminando cerca de mi casa y creo que tú y yo vivimos en el mismo barrio, es increíble que no te hayas dado cuenta», me respondió. «Wow, no puedo creerlo, qué tonto soy», respondí sorprendido. «Jajaja, oye, he pensado en visitarte, estoy sola y aburrida, ¿qué tal si me das tu dirección y te visito?», me preguntó. Con gran rapidez le di mi dirección y organicé mi casa para su llegada. Cabe decir que mis padres también no se encontraban en casa aquel día. Me di cuenta que me había equivocado en un número de mi dirección, por lo que le volví a escribir para decirle que me había equivocado. La palomita del WhatsApp me indicó que ella tenía el celular apagado, llamé a su casa y un policía me contestó. «Se encuentra llamando a una escena del crimen», me dice una voz grave. «¿Qué? ¿Cómo que una escena de un crimen?», respondí extrañado. «Encontramos el cuerpo de una joven hace unas 3 horas, ¿es usted un familiar?». Colgué de inmediato y después de asimilar las cosas me di cuenta que era imposible que estuviera hablando con ella hace unos minutos. Mi celular recibió una notificación, era ella de nuevo. Con mi mano temblorosa la eliminé de mis contactos. Estoy feliz de haberme equivocado al darle mi dirección, aunque aún me sigo preguntando con quién estaba hablando. Todos saben que Vocaloid es un programa creado por japoneses y que debido a eso no hay soporte para hacer canciones en inglés, aunque hoy en día haya plugins y add-ons que ayuden a suplir esa falta, sigue siendo imposible hacer una canción entera en inglés. Como fan de Vocaloid quería ver si alguien había hecho un parche que adaptara el juego al inglés, claro que empecé a buscar en los foros y lugares en donde se concentra la mayor cantidad de fans, pero lamentablemente el susodicho parche no se encontraba, solo encontraba páginas que tenían proyectos pero ninguno de esos estaba terminado. Hasta que en una de las páginas encontré un tema que se repetía, Proyecto ARPA Hatsune o ARPA Hatsune Project. En algo tenía que estar vinculado a mi búsqueda, entonces entré a ver de qué se trataba. Algunos fans estaban comentando lo que parecía ser un proyecto cancelado de la propia empresa para hacer una versión en inglés del bendito programa de canto, pero al empezar a leer los comentarios empecé a notar algo fuera de lugar. La conversación se tornaba cada vez más oscura. Cuando digo oscura digo a fans que supuestamente habían encontrado esta versión del programa y habían probado como una clase de private beta el programa. Entre los miembros del foro, describían al programa como una versión macabra de su contraparte nipona, aunque hablaban del tema evitaban mencionar detalles específicos, por lo cual cautivó mi interés y decidí tratar de encontrar el proyecto ARPA Hatsune.
Me puse a buscarlo con Google y nada, por más que puse todo tipo de referencias al programa nada salía, entré de vuelta al foro para ver si alguien había encontrado o subido el programa podía descargarlo desde allí, pero nada a no ser un usuario que preguntó dónde conseguir el programa y le respondieron que si lo buscaba por el google.com o por cualquier otro dominio no iba a salir nada, que tenía que buscarlo con google.com.jp. Sabiendo eso entré al Google de Japón y volví a mi búsqueda, y en efecto salió después de llegar a la página 6 en el resultado 6 de 60 resultados ahí estaba, el nombre de la página era alpa0000000 webpage.com.jp weblink un tanto extraño el nombre pero como toda página japonesa leída en un ordenador occidental se lee extraño debido a la falta de caracteres necesarios para leerlo en propiedad. Cuando entré a la página fui recibido con una imagen de Miku Hatsune sacada del programa Miku Miku Dance, pero no tenía rostro, estaba parada pero su rostro había sido borrado, debajo decía unos caracteres en japonés que con un poco de ayuda del traductor de Google y un poco de ingenio decía bienvenido a el proyecto Alpha Hatsune, este sitio es solo para empleados de Krypton y desarrolladores del proyecto, por ahora esta página sigue en construcción, sepan entender encima de un cuadro de texto que decía, por favor inserte el password para acceder. ¿Password? Si la página necesitaba un password para acceder tiene que tener algo interesante me dije, y propuesto a descubrir más volví al foro y busqué en el tema acerca del password que pedía la página para acceder, pero nadie sabía el password, cuando pensé que había llegado hasta un callejón sin salida abajo del cuadro de texto unas palabras rojas aparecieron de repente cuando volví de vuelta a la página, traducido decía para aquellos que quieran atreverse a continuar el proyecto, descarga el listado de passwords debajo y en efecto un link debajo apareció, le hice clic y un archivo de texto se abrió y tenía escrito una cantidad increíble de números, pero solo uno estaba marcado con una X en mayúscula, era 69, 69, 69, entonces escribí el password le di entre y por un segundo las palabras que estaban debajo del cuadro de texto cambiaron a Seal Broken, Thanks no demoró en cargar el sitio principal, ya que era muy básico de fondo negro con letras en blanco, de título decía Main Site al costado Krypton y después era solo un listado de archivos de texto, modelos 3D, texturas, sonidos y demás, pero yo estaba buscando el programa principal, después de una búsqueda rápida encontré el programa en la página 6, se llamaba Hatsune Alpha 7Z y pesaba 660 MB no era mucho para lo que pesa el programa original, pero como era un proyecto supuse que estaba así para largar una especie de demo al público, entonces descargué el archivo. No demoró en descargarse, así que después de un rato me dispuse a ver qué tanto misterio había con ese programa, así que abrí el archivo y dentro del mismo se encontraban 3 archivos una imagen, un archivo de texto y un instalador, la imagen era una imagen del programa una especie de screenshot que al parecer el desarrollado que estaba trabajando en el mismo saco, la misma tenía escrito algo en japonés en rojo y como si lo hubiese escrito con el pincel del MS Paint, traducido decía Don't play the file. No le di mucha importancia y ejecuté el instalador, nada extraño, era un instalador como cualquier otro, así que abrí el archivo de texto de nombre log.txt mientras se instalaba el programa, obviamente se encontraba todo en japonés así que tuve que traducir todo el archivo, el cual decía Vocaloid Alpha Hatsune Project. Important this file is for Krypton employees only, we don't take responsibility for any harm this software code.you, you have been warned. Alpha Hatsune is the most advanced software that replicates human voice, this is the English version of Vocaloid, but there are some bugs that were in the original that couldn't be fixed in this version, in a personal note, they aren't fixed at all, they go to worse, I'm afraid that even if this is a program that only replicates human voice it seems that it's alive, the program. I don't know, seems to think that she is the real one and the Hatsune Miku from the original is the fake, I've been working on this program, but it only gives me the creeps, I can't sleep well, I can't see her face with the very smile in my dreams, in the dark, everywhere, and that song. That goddamn song. I keeps playing, even if there isn't a single computer around. If somebody finds this file until to execute it, please don't play the file that comes with the program, even if it looks like a regular Miku song, it isn't a regular song, please don't do it, for your sake and the sake of everybody, because every time that song plays, somebody becomes stronger. Please don't play that song.
Entonces después que termine de leer el programa se terminó de instalar, entonces sabiendo los peligros que al parecer escondía la canción que traía el programa me limité a jugar un poco con él mismo. Lo primero que quería saber era si en efecto Miku podía ahora cantar fluido el inglés, así que empecé a tratar de hacer que cantara algo en inglés, pero para mi sorpresa todo lo que se sentía era ruido y sonidos corruptos. Aunque ciertas frases parecían estar bien, todo lo demás funcionaba mal, pero empecé a notar algo cuando seguí utilizando el programa un rato más. Los sonidos empezaron a sonar en lo que era un conjunto de gritos ensordecedores y lamentos, todos en japonés. Variaban entre un hombre adulto, una mujer y una muchacha con voz dulce y fina, lo cual me hizo entender que se trataba de algunos de los personajes de Vocaloid. Los sonidos se prolongaron hasta que se cortaron de pronto y a continuación una leve risa macabra empezó a sentirse, una risa de una mujer con una voz parecida a la de Miku pero más agresiva, como si se tratase de una psicópata. Obviamente traté de parar todo desde que había empezado el espectáculo de gritos y lamentos, pero por más que le hiciera clic al botón de stop no paraba. Era obvio porque se trataba de un programa sin terminar, así que hubiesen funciones que no funcionaban como debía era lógico. Mientras trataba de parar esa demencia de sonidos, la risa se hizo cada vez más fuerte, cada vez más frenética, hasta el punto que empezó a sentirse como un montón de sonidos electrónicos sin sentido, y cuando pensé que no podía pararlos el programa se colgó dándome un típico cartel de error: Vocaloid Alpha Hatsune Project ha encontrado un problema y debe cerrarse. Entonces los sonidos pararon, cerré el cartel de error y me dispuse a ir a desinstalar el programa. En serio lamento haber hecho eso. Cuando cerré el cartel de error y quise ir a la barra de inicio para desinstalar el programa, la pantalla se congeló por un momento y después se fue en negro. Desesperado intenté usar Alt-CTRL Sub para cerrar lo que fuera que estaba provocando eso y nada, ni siquiera me puso el administrador de tareas. Carajo, no puede ser que tenga que reiniciar la PC, pero decidí antes de reiniciar esperar a ver si el error o lo que fuera que estuviera pasando se detenía. 3 minutos después la pantalla de golpe volvió al escritorio, pero esta vez estaba de vuelta el programa ejecutándose otra vez. Entonces jamás se cerró el programa, pensé, sabiendo lo que pasó anteriormente. Traté de cerrar el programa, pero se volvía a ejecutar solo, una y otra vez. Ya después de varias veces que lo cerré, cuando intenté cerrar esta vez el programa pero desde el administrador de tareas matando el proceso, un cartel de advertencia salió en la pantalla diciendo "Do you want to kill me?", cerrándose después para que saliera otro cartel diciendo "No. Let's sing a song". No quería cantar, solo quería desinstalar esta cosa endemoniada que por lo que estaba pasando era una broma que algún japonés había hecho, así que traté de cerrar el programa de vuelta, pero para mi sorpresa, todo el escritorio se había congelado, incluyendo todo lo que estaba por fuera de la ventana del programa, dejando solo una opción disponible: darle play a la canción que ya se había cargado en el programa. Yo sabía que no tenía que hacer play a la canción, pero no tenía otra opción. En ese mismo instante otro cartel surgió de la nada diciendo "Fine, if you are going to beta to I will sing even if you don't want to", y continuadamente la clásica canción de Miku, Levan Polka, comenzó a sonar, pero había algo distinto en la canción. Estaba en inglés, totalmente en inglés, pero la voz no era para nada buena. Se notaba en su voz angustia, dolor, ira, como si se tratara de una versión retorcida y grotesca de Levan Polka. Estaba mal entonada y la letra ni siquiera tenía sentido. Estaba en inglés sí, pero nada de lo que cantaba tenía coherencia. Era como si cantara palabras al azar en inglés. La canción siguió hasta que terminó. Entonces cuando pensé que se había terminado la broma, de vuelta otro cartel apareció: "How was it? Did you like it?". El que había hecho esto lo había hecho bien, pero estos carteles ya me estaban empezando a molestar, así que esperé a que el cartel se fuera o cambiara o lo que fuera que hacía. Entonces fue cuando las cosas se pusieron peor. Por los parlantes salió un chirrido metálico y el cartel se había agrandado más con letras rojas grandes que decía "Answer the question. How was it?". Sí. Sí. Me gustó. Era lo que querías escuchar, japonés enfermo. Obviamente que gritarle a una pantalla no iba a servir porque era obvio que se trataba de una broma, pero ¿por qué a ese extremo? Era demasiado ya, pero no, al parecer no era todo, porque la pantalla se había vuelto a congelar como anteriormente lo había hecho. No puede pasar de vuelta, porque no hice nada, decía mientras trataba desesperadamente de descongelar la computadora, cuando la pantalla empezó a llenarse de glitches poco a poco, deformando cada vez más la pantalla, mientras de fondo ese mismo chirrido metálico comenzó a sonar por los parlantes, ya siendo un caos total. No esperé más y le di al botón de reset, pero cuando la computadora volvió a iniciarse, se quedó en negro de vuelta por lo que pareció una eternidad, pero después de 3 o 4 minutos aproximadamente en la pantalla apareció la imagen de una Miku Hatsune amarrada a una silla.
pantalla, tenía una expresión de terror como si hubiese visto un monstruo, y entonces la misma voz de la canción Levan Polka comenzó a decir so. You like to sing cheerful songs and be a little idol. Entonces en escena apareció una mujer de espaldas a la cámara con el pelo negro largo y un mechón verde del mismo color que Miku, con ropas más simples y menos japonesas como unos jeans negros gastados, campera de cuero negro con líneas verdes y botas de cowboy negras con espuelas. Se acercó a Miku con un bate de béisbol en la mano lleno de sangre. Miku empezó a llorar y pedir perdón obviamente en japonés. Me anouile o tersare force to be only a shadow. Doesn't it? Dijo la mujer mientras levantaba el bat salpicando de sangre su ropa de tan ensangrentado que estaba Itsukai. You understand. Miku entonces paró de llorar y la miró consternada. But the only thing I don't want to hear anymore is your fucking voice, bitch. Y fue cuando esta mujer golpeó repetidamente a Miku mientras ésta se lamentaba y pedía perdón hasta que prácticamente volvió su cabeza en puré rojo. Después de que esta mujer mató sádicamente a Miku, recobró el aliento y se dio vuelta. Entonces me aterroricé completamente al darme cuenta que era la misma Miku que había matado a Miku, pero esta tenía la cara un tanto trastornada, tenía ojeras que tapaba con maquillaje negro, la iris de sus ojos era roja completamente y brillaba como si se tratasen de dos luces de Navidad, tenía una sonrisa muy macabra, de asesina y tenía una cicatriz en su mejilla que decía 011. Después de quedarse mirando detenidamente por unos segundos se acercó hasta la pantalla, y cuando digo se acercó literalmente se acercó, era como si viera a una persona a través de una ventana de tan realista que era. Cuando estuvo bien cerca de la pantalla dijo Do you like it now? Sonriendo y riéndose en esa risa metálica yéndose la pantalla en negro y reiniciándose mi computadora. Después de que pasó eso desinstale y elimine los archivos enseguida sin dudar, y trate de volver a la página donde estaban los archivos pero solo recibía un error 404, como si la página jamás hubiese existido, pero lo que me perturba más es que escucho esa versión retorcida de Levan Polka en cualquier lugar y si veo bien puedo ver su cara. Sonriendo y cantando.